Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre en este globo terráqueo. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante, muy interesante. Tenemos a un invitado que ya, gracias a Dios, pues nos ha acompañado en el canal en algunas ocasiones. También hemos participado con él en colaboración en su podcast, del cual pues tenemos un gran respeto y una gran admiración por lo que Dios ha podido hacer en su vida, en su crecimiento espiritual. Y bueno, sin más preámbulos, voy a invitar al hermano y teólogo Juan Pablo Martínez Mechaca. Hermano Juan Pablo, bienvenido. Estimada Eliana, ya estaba yo deseoso de verle en acción, otra vez en estos programas que usted realiza y que son una valiosa contribución a la reflexión. Así que felicitaciones por esta nueva temporada que inicia en su programa. Muchísimas gracias, hermano Juan Pablo, y no, gracias a usted por siempre estar atento y presto, pues, para poder participar en estos espacios de reflexión, para poder también, como hermano en la fe, pues, contribuirnos con lo que usted ha podido aprender y, pues, como hemos venido hablando por interno, gracias a Dios, pues, usted tiene una visión, pues, madura, y también sé que tiene como la misma corriente mía frente al tema del contenido que se sube en YouTube, de que pues el objetivo específicamente no está en el número de likes ni en el número de suscriptores y qué podemos hacer con el objetivo de crecer, pero con el deterioro de pronto de la imagen de algún hermano en la fe o bueno, con tantas cosas que hoy en día se ven en estas redes sociales que pues pueden ganar muchos likes y muchos suscriptores, pero no sé si eso sea para la gloria de Dios, que lo dudo, ¿sí? Entonces, el día de hoy, pues, nos reúne un tema precisamente que hemos estado revisando en la miniatura que se compartió, que se comparte para este espacio. Vamos a estar revisando una situación con respecto a los pecados sexuales, ¿sí? Específicamente los pecados sexuales que podemos identificar en el largo de la historia también de lo que nos enseña la Biblia, lo que vemos a través de lo que ha sucedido en la iglesia. Y de pronto a mí me llamó la atención de poder hacer este espacio con usted, hermano Juan Pablo, es porque precisamente vi en su canal de YouTube un video que sacó con respecto a los abusos que pues son de público conocimiento frente a la iglesia, a la luz del mundo, ¿sí? Entonces, esto usted pues sabe que en el canal pues hablamos del tema de la sexualidad, obviamente de una forma respetuosa, de una forma para el aprendizaje, para la educación, tanto del cuerpo de Cristo como también a veces hay contenido que pues le servirá a alguna persona que no es creyente para aprender frente a estos temas de sexualidad, ¿sí? Entonces, el día de hoy lo que queremos es hablar específicamente de este tema, de los pecados sexuales, y específicamente vamos a iniciar con una pregunta muy general frente a esto, y es la primera duda que creo que me surge a mí, y es si podríamos llamar a toda congregación Iglesia de Jesucristo, ¿sí? A pesar, por ejemplo, de que los escritos que Pablo le da a los hermanos en Corintios habla de pecados sexuales graves dentro de la iglesia. ¿Usted qué piensa o qué reflexión podría darnos acerca de esto? Bueno, en el caso de el concepto de Iglesia de Jesucristo, la primera pregunta que yo me haría sería, ¿qué es lo que convierte a alguien miembro de la iglesia? Y lo que convierte a alguien miembro de la iglesia, me refiero yo formar parte de lo que algunos teólogos llaman el cuerpo místico de Cristo. Y no me refiero yo a
a algunas formalidades que se siguen cuando va uno a pasar a formar parte de la membresía de una iglesia, sino me refiero yo a lo que a partir del momento en que uno es redimido por Cristo ocurre. Y es que lo que hace que una persona se convierta en miembro de la iglesia de Cristo es precisamente este encuentro a través de la fe con el Señor, esta justificación en Cristo Jesús que acontece cuando yo pongo mi fe en Jesucristo como mi Salvador, y en ese momento el Espíritu Santo hace su obra en mí, se da la regeneración y paso a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora, en las iglesias locales, incluyendo las novotestamentarias, Corinto, en los Gálatas, etcétera, pues evidentemente que había también falsos hermanos, gente que profesaba ser una cosa, pero en realidad era otra. Y en este sentido, la Iglesia de Cristo, pues infortunadamente no tenemos una membresía pura como quisiéramos. Tenemos que lidiar con la carnalidad, no nada más con la carnalidad de varios de los miembros de la Iglesia, miembros de cristianos, sino además tenemos que lidiar pues con, por usar un término bíblico, cierta cizaña que se da en medio del pueblo de Dios, personas que el apóstol Juan decía, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, este tipo de declaraciones, ¿no? Entonces, creo que la iglesia se hace en la buena fe cuando una persona es discipulada, cuando recibe el bautismo, por ejemplo, cuando hace su profesión de fe pública y consideramos que es parte de la iglesia. Si esta persona no demuestra tener una actitud cristiana, pues hay mecanismos de disciplina eclesiástica que el Señor Jesús nos dejó claramente. Por eso a mí, hermana, no me gusta mucho el tema de juzgar si una persona es salva o no, porque en realidad, como dijo un maestro clásico de la gracia, dice, yo nada más estoy seguro de mi salvación y la salvación de otra persona, de buena fe yo acepto que una persona es salva cuando esa persona lo dice, cuando esa persona demuestra que es un discípulo del Señor, pero en realidad pontificar sobre la salvación de alguien más es algo complicado. Sí, tiene usted razón, hermano Juan Pablo, es algo complicado. Entrar, si ya el caso de uno específicamente como creyente tiene su conflicto en el sentido de revisar, obviamente la Biblia también nos enseña a que debemos revisar si estamos en la fe, ¿sí? Pero también uno entre ese conflicto bueno, y mis frutos, y en lo que creo, bueno, no sé si de pronto creo que usted ha podido tener acceso también. Hay un material del pastor John MacArthur que pues habla del autoengaño y de todo esto, y bueno, bíblicamente también muestra la Biblia que hay algunos en el día final donde Dios pues dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces hay como esa necesidad también del creyente de querer pues tener su confianza, no en sus obras específicamente, pero realmente en la doctrina, en el mensaje, ¿sí? Oiga, sí, será el mensaje en el que estoy creyendo, sí es el correcto, sí, estoy doctrinalmente de pronto andando con base en lo que la palabra y lo que el Señor mismo espera en donde yo esté, ¿sí? Entonces, obviamente es algo bastante complejo, ¿sí? Algo bastante complejo, pero también teniendo presente pues toda esta complejidad frente al tema de la fe y de los aspectos de pecados sexuales, también uno, por ejemplo, aunque no es de juzgar,
hacia una persona, pero la Biblia también nos enseña que nosotros debemos tener cuidado de andar con hermanos en la fe que dicen ser creyentes, pero que andan en fornicación, que andan, sí. Entonces, pues es algo, yo creo que es algo en el cual también como creyentes a veces fallamos, ¿sí? Fallamos precipitadamente en juzgar a un posible hermano, pero también es algo en el que Dios nos manda a tener mucho cuidado con quién le abrimos las puertas en nuestra casa, le abrimos las puertas en nuestra vida, ¿sí? Que se dice ser cristiano, se dice ser creyente, pero que anda desordenadamente, ¿sí? Entonces, claro, es bastante complejo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, hermano Juan Pablo, y específicamente en el caso que de pronto nos reúne el día de hoy, hablando de la Iglesia La Luz del Mundo, ¿cree usted que es una iglesia cristiana? Bueno, en este caso hay muchas cosas. El común del evangelicalismo diría, pero así inmediatamente que no. Yo creo que no. Que no son una iglesia cristiana por varias razones. Inclusive antes de los escándalos estos en los que de naturaleza sexual en los que se metieron, ellos consideran tener un apóstol, así le dicen, que es un mediador entre ellos y Dios. El apóstol en esta comunidad es objeto de una devoción que yo creo que es una idolatría. Es instruida el podcast que usted se refería al principio que grabamos en el podcast de Romanos 1:16 fue acerca de una reacción al documental que presentó HBO, Sobreviviendo a la Luz del Mundo, Detrás del Velo se llama, y ahí los testimonios pues revelan que hay un adoctrinamiento que es todo menos cristiano. No se cree en la suficiencia de las Sagradas Escrituras, no se cree en la infalibilidad e inerrancia de las Sagradas Escrituras, no se cree en la suficiencia de Cristo, en la salvación por la fe sola, por gracia solamente, en Cristo solamente. Eso doctrinalmente hablando nada más. Porque precisamente, hermana, yo quiero hacernos esta pregunta: ¿qué es una secta? A ver, una secta es una organización que no se conforma con la sana doctrina, para decirlo de manera llana, y que además tiene una estructura que permite la manipulación de sus miembros. La pregunta que sigue es muy importante, igual de importante, que es: ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina tiene como dos caras. La primera es la ortodoxia cristiana, y quiero compartir con usted primera de Juan 2, versículos 22 al 23, para entenderlo con un ejemplo muy sencillo. Dice la escritura en esta parte: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, aquí Juan está hablando de algo que tú crees. Si tú crees, dice aquí, si tú niegas que Jesús es el Cristo, pues eres el anticristo. Esa es la declaración del apóstol Juan respecto de algo que se cree. Pero por otro lado, dice, la otra cara de la sana doctrina es la ortopraxis, la manera en que se vive la fe que se dice tener. Y ahí mismo en Juan, en el capítulo 4, el versículo 19 al 21, dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso,
porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, por un lado está esta lucha del apóstol Juan. También en el capítulo 4, versículos 2 al 3, habla de la ortodoxia. Dice, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, yo puedo confesar que Jesucristo ha venido en carne y que Jesús es el Cristo, pero puedo no amar a mi hermano. Entonces, si yo confieso la doctrina correcta, pero no practico la doctrina correcta, soy exactamente un hombre que no tiene sana doctrina. Nosotros estamos casados con el concepto de sana doctrina y lo hemos reducido casi totalmente a recitar una declaración de fe. Y en el Nuevo Testamento no es así. De hecho, Jesús, cuando hablaba del juicio, decía, venid benditos de mi Padre y reciban el reino. Y las cosas de las cuales Jesús habla ahí tiene que ver con la forma en la que actuaste con otra persona, ¿sí? Estuve en la cárcel, estuve enfermo, me visitaste, me proveíste, ¿sí? Entonces, es necesario que retomemos este concepto holístico de sana doctrina dentro bíblico, porque para terminar de apartarnos de estos reduccionismos que le han hecho tanto daño a las iglesias. En resumen, hermana, Dios juzga al hombre, juzgar en un sentido amplio la palabra, tanto por lo que cree como por lo que hace. Y entonces esto nos lleva a cuál es la calificación de un falso maestro. Finalmente, digo, para redondear el argumento, un falso maestro no te hace falso nada más que enseñes cosas contra la ortodoxia cristiana, sino puedes ser un falso maestro, un falso profeta, enseñando la doctrina ortodoxia cristiana si tú estás involucrado en actividades que niegan esa doctrina que dices creer. Excelente, hermano Juan Pablo. Hoy precisamente con la conversación con usted, llega a mi mente pues esta claridad frente al tema de no solamente lo que creemos, sino la práctica en eso que creemos, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo presente porque nosotros muchas veces encontramos dentro de la iglesia algunos pastores o bueno, personas que ejercen un liderazgo que en ciertos aspectos a veces veo como en el discurso, no de todos, no, digamos de algunos, uno que otro, en donde ponen en el discurso ciertas situaciones que, por ejemplo, vivieron David, que vivieron Salomón, ¿sí? En donde se veía, por ejemplo, la práctica de la poligamia. Yo le voy a poner un ejemplo. Hace mucho rato, un esposo de una tía, él asistía a una iglesia X, de corte evangélico, y él era infiel a esa tía, ¿sí? Y él le puso como excusa una vez, pues diciéndole eso, ¿sí? Diciéndole que David tenía muchas mujeres y que Salomón también tenía muchas mujeres. Bueno, obviamente el contexto es diferente. David pues se casaba, digamos, había un vínculo de matrimonio, algo formal, obviamente, pero pues la poligamia es algo que se ve dentro del discurso de la historia en la Biblia, ¿sí? ¿Qué se puede decir con respecto a estas situaciones o a estos ejemplos que se ven en la Biblia, pero obviamente bíblicamente no tienen sustento de que Dios lo haya establecido como un mandato? Sabemos que bíblicamente la Biblia es un libro, es la palabra de Dios, pero contiene poesía, contiene historia, y pues obviamente dentro de esto hay la historia tan terrible y tan grave como fue la de David con Jezabel. ¿Qué podríamos nosotros
decir o reflexionar teológicamente frente a estos graves comportamientos sexuales que se ven evidenciados en la Escritura. Sí, a propósito del tema que mencionábamos hace un momento de la luz del mundo, precisamente este episodio donde a David se le acerca una jovencita porque cuando ya estaba entrado en años tenía frío y no se podía calentar. En uno de los testimonios del documental en HBO mencionaban que esa era una de las citas que se daban. A lo largo de la historia, varios líderes sectarios han invocado esas cuestiones del Antiguo Testamento para tener varias mujeres. Y Tom Schreiner, un día le preguntaron sobre eso y él contestó, a ver, para empezar, los que tenían varias esposas generalmente eran los reyes. O sea, el común denominador del pueblo de Israel tenía una. Y si le iba bien. Entonces, tenemos esta idea de que todas las familias de Israel estaban compuestas como por un pequeño harem en cada esquina. No es así. Ahora, es muy importante entender el orden de la revelación progresiva a lo largo de la historia bíblica y el orden de las dispensaciones. Claramente, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, tienen diferencias con la dispensación de la gracia, que es la dispensación presente. Y nosotros vemos cómo en Cristo Jesús, por ejemplo, uno de los requisitos que se le pide a los que van a gobernar la iglesia, a los líderes de las iglesias, es que sean maridos de una sola mujer. Entonces, por otro lado, en Romanos tenemos una explicación en el capítulo 5 acerca de lo que pasó en Adán, de la muerte que entra a través de Adán, pero también de la salvación que entra a través de Cristo. Entonces, el modelo inicial en Génesis, Dios no crea a dos mujeres y a un hombre. No crea tampoco a dos hombres y una mujer, o a tres. El poliamor, como le dicen el día de hoy, es un concepto que es ajeno completamente al diseño original de Dios para la familia. Entonces, por causa del pecado, de hecho, Jesús, cuando discute el asunto del mismo divorcio, les dice, pues es que la dureza del corazón de ustedes, ¿no? Entonces hay que ver cómo a lo largo de la historia de la redención, Dios va, vamos a decir, haciendo concesiones en unas cosas dentro de su plan soberano y después va añadiendo más revelación. Y el día de hoy no podemos decir que no sea lícito tener ese tipo de relaciones que claramente se constituyen hoy como adúlteras o casos de fornicación. Sí, sí, señor. Aquí, pues nosotros obviamente podemos ver que el ser humano, pues también utiliza la Biblia con una mala interpretación, con una mala, con un corazón incorrecto, se acerca a la Biblia con el objetivo también de justificar su pecado, ¿sí? Y pues obviamente cualquier perversión a nivel sexual, como específicamente lo hablábamos del caso en el que el rey David se acercaba a una jovencita pues para calentarlo, obviamente, en ese pasaje bíblico. Mientras usted hablaba de ese pasaje, o comentaba eso, yo pensaba en que realmente, pues, hoy en día hay otro tipo de pecados sexuales que se están viendo y que pues obviamente se coge la Biblia y se tergiversa, ¿no? Se tergiversa pues para lo que yo quisiera como imponerle
a lo que quiere decir, ¿sí? Algo que rescato frente a lo que usted decía con respecto a que eran los reyes, es muy interesante, creo que sí, es en Éxodo, no, creo que es en Números, como en Números, donde hay una parte específica donde Moisés está recibiendo instrucciones legales de parte de Dios con respecto, bueno, a cómo se va a organizar el pueblo de Israel y todo esto. Y a mí siempre me ha causado mucha curiosidad en donde aparece una parte de las leyes a los esclavos, y en la ley a los esclavos específicamente se habla de las esclavas que se tomaban como esposas, ¿sí? Y ahí en este versículo específicamente habla y se menciona de que si una esclava era tomada como esposa y luego el hombre tomaba a otra mujer, ¿sí? Como esposa, y si digamos, si su condición se veía desfavorecida a nivel de alimentación, a nivel hasta de intimidad sexual, porque también el versículo habla de que si se veía disminuido, bueno, el encuentro sexual y bueno, todo esto, a nivel de alimentación, vestido y encuentro sexual, eran esos tres puntos de vista. Pues la mujer podía, digamos, se podía darle carta de divorcio, pues obviamente, pues porque al haber este hombre, pues prácticamente como puesto su atención y dejarla relegada a la otra, pues obviamente esto era una causal de divorcio, ¿sí? Bueno, esto dentro de las leyes de Moisés. Claro está que Jesús, muy enfático en el Nuevo Testamento, nos habla de que, pues, que en el principio no fue así, ¿sí? En el principio Dios creó a una mujer y a un hombre para que se amaran, para que se respetaran y obviamente para que juntos construyeran pues toda su generación y pues todo lo que venía de retos como pareja, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo resaltemos y como usted dice, de la revelación progresiva, ¿sí? La Biblia, pues obviamente es un libro que lo componen muchos libros, pero algo que tenemos claro y creo que es sano entender es que la Biblia, toda la escritura, como dice la misma palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿sí? Para redarguir, para instruir. Dice, no solo el capítulo de Romanos, no solo el capítulo de Génesis, no, dice toda la escritura, ¿sí? Entonces es muy importante poder tomarnos en serio la palabra de Dios y poder obviamente hacer un estudio exhaustivo de qué realmente la Biblia nos quiere hablar a nosotros con respecto a este aspecto de los pecados sexuales. En este orden de ideas, hermano Juan Pablo, ¿cree usted que qué factores de riesgo pueden estar generándose dentro de las congregaciones para que sean más vulnerables a cometer pecados sexuales y obviamente alcahuetear pecados sexuales? Porque sabemos que Pablo también instruyó a ciertas iglesias en donde les decía pilas, hay un pecado sexual dentro de ustedes que ni siquiera para los que no son creyentes este tipo de pecado es tan grave que ni siquiera los no creyentes no lo hacen, ¿sí? Y hay que disciplinar y hay que hacer esto. ¿Cuál cree usted que sean esos riesgos que dentro de las congregaciones se puedan ver más vulnerables para cometer y para alcahuetear este tipo de pecados sexuales? Hermana, esto, creo que el inicio de los riesgos empiezan fuera de la iglesia, en la educación que se le da a una niña y a un niño en su casa. Hay muchos tabúes. De hecho, su canal, cuando yo lo descubrí, me llamó mucho la atención porque usted estaba tocando temas que no nada más no se tocan, están prohibidos. ¿Y prohibidos por quién? Pues vaya usted a saber. De pronto se concertó esa regla de que hay temas que no se tocan. Y el tema de la sexualidad humana
O sea, le decimos al niño, por ejemplo, yo recuerdo una vez haber escuchado a un predicador decir, es un predicador estadounidense, no recuerdo ahorita su nombre, pero muy famoso entre los movimientos estos denominados de sana doctrina. Y bueno, cuando yo digo denominados de sana doctrina estoy tratando de como que de estimular la reflexión de que verdaderamente, a la luz de lo que dijimos hace un momento de las dos caras de la sana doctrina, ¿no? Y este predicador decía, imagínate que estás tocándote y que en ese momento regresa Cristo. Siente, dice, el fuego de las llamas del infierno cerca de ti. Entonces, hermano, yo no estoy diciendo que tenemos que hacer una campaña de autoexploración sexual, ni mucho menos. Pero sí estoy hablando de que los padres cristianos tenemos a veces mucho miedo de hablar con los niños, con nuestros hijos, de acuerdo con la edad que ellos tengan, de estos temas de la sexualidad, de cómo se llaman sus partes íntimas por el nombre que tienen científicamente, también de disuadir que el niño o la niña puedan empezar a amar su cuerpo, a conocer su cuerpo. Si hay algo que es una parte muy honda de la persona es precisamente su sexualidad. Entonces, si nosotros educamos o maleducamos a los niños para que teman de su propio cuerpo, para que vean a sus órganos, a su cuerpo como algo que está estorbando la espiritualidad, los asustamos, les prohibimos que conozcan, que se conozcan a sí mismos. Las dudas que ellos tienen sobre la sexualidad las paramos, no queremos escuchar esas cosas. Esas cosas son... a mí me gusta mucho que hay programas en donde se le enseña a los niños, por ejemplo, dicen, mira, hay áreas verdes y áreas rojas en tu cuerpo. Las verdes son las áreas que, por ejemplo, a las que otras personas se pueden acercar. Y dependiendo, por ejemplo, tus manos, con las manos de alguien más cuando saludas, esa es un área verde. Pero hay áreas rojas en donde solamente tú debes de tener acceso a ellas, y entre ellos se hablaba de los genitales, por ejemplo. Entonces era una manera de enseñarle a las niñas y a los niños, está prohibido que alguien se involucre, que toque, que tenga acceso a estas partes. Y si tú, por cualquier razón, ¿verdad?, alguien quiere acercarse a esas partes rojas, a las que nada más tú debes de tener acceso, inmediatamente tienes que hacérselo saber a tus papás, a alguien que te pueda proteger, ¿no? Entonces, cuando llegamos a las iglesias, llegamos muchas veces con una información muy, muy, muy terrible. Yo no he estudiado mucho el fenómeno del reggaetón. Una universidad mexicana está ofreciendo un posgrado al respecto, unas clases, perdón, de especialidad sobre el fenómeno. Y bueno, hay mucha burla al respecto, ¿no? A mí no me gusta el reggaetón. Bad Bunny, por ejemplo, nomás lo conozco de nombre, ¿no? Y he escuchado pues algunas de las cosas que canta. Finalmente se supone que está, pues que es música, son canciones. No soy aficionado a eso, pero él y ese movimiento están hablando, cantando cosas que están pasando en lo social. Y hablan mucho de la sexualidad humana, mucho. En términos que no nos gustan, bueno, eso es otra discusión, pero ellos hablan mucho de la sexualidad humana. Y entonces el joven, en que en su casa no se le habla del tema y consume esas canciones por populares o lo que sea, está siendo formado también, la jovencita, están siendo formados sexualmente. Entonces,
Cuando llegamos a la iglesia, tenemos un ambiente que puede estar enrarecido por la ignorancia respecto del tema de la sexualidad. A mí me da mucho gusto que haya seminarios que estén incluyendo ya entre sus materias cómo prevenir el abuso sexual. Y bueno, parte de la currícula enseña precisamente esto que estamos diciendo, que es necesario que tengamos la madurez suficiente y la información científica necesaria para poder hablar con nuestros hijos de esto. Yo quiero decirle que hay varios elementos que intoxican una congregación. Y estos son 7 elementos, se los voy a mencionar rápidamente. El primero de ellos es que te controlan continuamente. Usted me hacía una pregunta hace un momento de cómo podemos prevenir. Bueno, es que para prevenir hay que saber, ¿sí? Entonces, a ver, no se puede prevenir en un lugar en donde te están tratando de controlar continuamente, ¿sí? O sea, una iglesia no es un lugar en donde yo voy para ser controlado por alguien más. Una iglesia es un lugar de comunión, es un lugar de servicio, es un lugar donde hay amistad, donde hay compañerismo, donde hay respeto. Jürgen Moltmann escribió un libro sobre la Trinidad y ahí hay una expresión que a mí me gustó mucho, que conocer no es lo mismo que dominar. Entonces, para conocer, una cosa es conocer a Dios y otra es querer dominar a Dios. Y lo mismo pasa entre las personas. El amor no tiene que ver con dominar. Y bueno, un lugar en donde te quieren controlar, pues ¿cómo se va? Es una de las primeras señales en organizaciones sectarias como Luz del Mundo, es una de las primeras cosas que pasa. De hecho, en el documental se hablaba de un grupo denominado incondicionales, que son criados desde el vientre, decía un testimonio, desde el vientre tienes que decirle que su vida estará al servicio del apóstol de Jesucristo. Entonces, este entrenamiento es, tú ya no tienes libre albedrío, no puedes decidir más. Esa es tu misión en la vida, es servirle al apóstol en lo que él diga. La segunda cosa es que te hacen sentir que nunca das lo suficiente. Nunca das lo suficiente, no importa qué tanto te esfuerces, siempre hay algo que no alcanzas a dar, ¿no? Entonces, si un joven vienen a la iglesia con un montón de carencias afectivas, con ignorancia sobre temas importantes, pues imagínese, va a ser muy sencillo que se les manipule y se les diga, como pasaba en esta organización sectaria, según los testimonios del documental, decía, es que tienes que demostrar que tienes verdadero amor por el apóstol de Jesucristo. ¿Cómo? Haciendo lo que te está pidiendo, pero es que te sientes incómodo, no necesitas dar más. Y hermana, no me gusta para nada mencionar estos casos, pero por ejemplo, el caso de la Convención Bautista del Sur, recientemente del informe que se presenta, donde se habla se documenta todo el abuso sexual, la red de encubrimiento entre los bautistas del sur. El caso de la iglesia de Driscoll es otro. Los reportes de Roy Report en Grace Community Church. El caso de David Zacarías. Estos lamentables ejemplos nos muestran varias de estas señales de las que estamos hablando, y es no das lo suficiente. Entonces, si yo te hago sentir que no me estás dando lo suficiente, que no se lo estás, si te logro convencer que no se lo estás dando a Dios, voy a lograr hacer que tú hagas lo que yo quiero. La tercera es que siempre te dicen que tienes que mejorar. Yo estoy de acuerdo con que tengamos este empuje de ser cada vez más santos, por ejemplo, un mejor servicio al Señor, pero eso es diferente de estar siempre castrándote, ¿no? Mira lo que conseguí, ¿no? Pues eso no es nada, ¿no?
mira esto, no, eso no es nada. No que porque Jesús dijo que eres un siervo inútil si haces lo que te piden, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de interpretaciones. En cuarto lugar, te culpan de todo. Una de las cosas que más detienen el que se termine el abuso en las iglesias es, si tú hablas, tú vas a tener la culpa de que esto se destroce. Le vas a destrozar la vida a las familias fulanas, a la familia pastoral, a la familia del hermano, de la hermana, de todo, y tú vas a ser el culpable de todo este desmoronamiento, ¿no? Y entonces hay una invalidación de lo que me ha pasado, de lo que yo siento, una invalidación de mis emociones, de mi vida. ¿Qué soy yo? Simplemente soy un engranaje más que tiene que seguir dando vueltas para que siga funcionando la máquina, porque qué culpable vas a ser si te sales y entonces la máquina va a dejar de... Una vez escuché a un ministro que le decía a alguien que había guardado silencio, le decía, hiciste bien porque hubiera sido un escándalo, imagínense. Entonces, son Todo con el situaciones objetivo difíciles. de aparentar y de tapar como sí, de aparentar y supuestamente de guardar pues como cierta apariencia, sí, bueno, se me escapa ahorita la palabra que quería comentar. Ahora qué pena, hermano, voy a recordar algo que usted con esto me, me, me abre un poquito así como la mirada frente a hay un ministerio que me gusta mucho y del cual pues obviamente como hablo de estos temas, temas de sexualidad, el ministerio de Dana Gresh, ella creo que es Pure Freedom, es el ministerio de ella, y me causó, yo vengo de una iglesia, pues bueno, yo no podría decir que realmente que no es una iglesia de Cristo, pero bueno, usted sabe que en Latinoamérica pues tenemos ciertos retos con las doctrinas en la iglesia en algunos puntos, y en esta iglesia pues obviamente no había pues como una doctrina muy clara frente a la condición todavía caída que teníamos como seres humanos, es decir, ya tú eres cristiano, ya tú eres santo, ya tú eres perfecto, ya, sí, entonces tú eres líder de la iglesia, entonces tú eres el ser perfecto, ¿sí? Y que eso genera también un daño, pues, para la persona. Y a mí me causó un impacto cuando vi al esposo de Dana Gresh en una de las conferencias de Mujer Verdadera, si no me equivoco, si no me equivoco, cuando él sacaba y exponía a la luz un pecado con respecto a la pornografía, ¿sí? Y él comentaba que él, pues, a mí me impactó porque yo venía de una formación a la contraria, es decir, de eso que usted está diciendo, de una iglesia en la cual te decían, no, pues la imagen, sí, digamos, como que si abrimos esto, ¿qué va a pensar la gente, los cristianos? Sí, entonces, como que esto genera cierta culpa, sí, y al ver este tipo de evidencia, yo creo que obviamente es la evidencia de una persona que ama a Dios, ¿sí? Y que obviamente, digamos, que una muestra de que ama a Dios es exponerse a sí mismo, ¿sí? En el sentido de que, vean, he pecado y bueno, no sé si de pronto hubiera sido como la forma, porque bíblicamente, precisamente con el pastor R.C. Sproul, yo pensaba como que bueno, cuando alguien es creyente y ha fallado, pues debe como mostrarlo, como decir, bueno, fallé. Pero a mí me pareció muy interesante una vez escuchando a Archie Sproul en una de sus formaciones tan interesantes frente al tema de la culpa. Él explicaba y él decía que había una pareja cristiana que estaba escribiendo un libro con respecto a su relación, que fue un caos y que después, bueno, se unieron y toda la cuestión, que mejoraron, pero que ellos en el libro destapaban muchas cosas terribles del matrimonio, ¿sí? Destapaban cosas tremendas y que el pastor Arcés Sproul les dijo que ellos no habían aceptado como que el perdón de Dios, ¿sí? Porque todavía como escarbando en ese pecado sexual, bueno, y que volviendo a comentar, digamos, bíblicamente nosotros sabemos que si un hermano está fallando,
en un pecado y de este tipo, de pecados hay muchos y no solamente de este tipo de tipo sexual, pero digamos que está fallando en este tipo, y otro hermano, ¿sí? Se acerca y lo hace ver de su error y este hermano se arrepiente. Esta situación, y que yo la he vivido específicamente como creyente y ahora de pronto orientando a algunas hermanas cristianas, esta situación, si el hermano expone a la luz y se arrepiente de su pecado, ya queda entre los dos, puede quedar entre los dos, pedimos perdón al Señor y el Señor sí nos lo perdona, nos perdona porque no podemos dudar del perdón de Dios, sí, no podemos dudar del perdón de Dios frente a este tipo de situaciones, pero si esta persona no se arrepiente, sí, cuando la llevamos a que usted está cayendo en esto y le exponemos su pecado a esa persona específicamente y no se arrepiente, pues ahí sí lo llevamos a la iglesia, ¿sí? Y después de llevarlo a la iglesia, si no se arrepiente, si no, sí, ya pues obviamente tenerlo por publicano y todo eso. Entonces, obviamente bíblicamente hay como un proceder frente a este tipo de situaciones. El objetivo pues no es exponer mire, por ejemplo, sucedió el caso de tal persona y sí, mire, y el escrutinio público, sí, no, primero pues debería hacerse su proceso, sí, tiene así, yo creo que usted estudió Derecho, ¿verdad, hermano Juan Pablo? Sí. Bueno, Sí. usted sabe que legalmente existen unos procedimientos, ¿sí? Entonces, bíblicamente nosotros sabemos que también existen unos procedimientos para esto y que pues también la gracia de Dios, pero también si no se arrepiente, digamos, la persona y obviamente el caso, yo creo que el caso también debe mirar, sí, pues, depende del caso, ¿no? Pues si de pronto fue pues una infidelidad a la esposa o si es el caso donde hay un menor que está siendo vulnerado, está siendo afectado, pues espérate, no te puedo dar mucho tiempo para que lo reflexiones y para que te arrepientes, no, hay que proceder, sí, hay que proceder frente a este tipo de situaciones, pero a lo que voy es que es necesario llevar a la persona o la persona, una persona que es creyente, no va a tener dificultad, no, creo yo, una persona que es creyente, porque también lo he vivido en mi propia vida, una persona que es creyente no va a tener dificultad a que su imagen se vuelva lo que tenga que volverse, ¿sí? ¿Sí? No tenga que, mejor dicho, tapar y, ¿sí? Le importará un bledo su imagen con el objetivo, obviamente, de enmendar su error, ¿sí? Y de que realmente reconocer de que eso que ha estado cometiendo está mal delante de Dios, primeramente, y está mal también delante de la iglesia, y obviamente si hay alguien afectado, el esposo o alguien, pues también lo pueda exponer y pueda decir, pues pueda ser sincero frente a esa situación. Claro, hace un momento hablaba o sea, mi reputación. A ver, tenemos este problema también que me parece parte de una tendencia sectaria. En las sectas importa más la institución. La imagen institucional es más importante que la persona, que las personas. En el reporte, en el horrible reporte de la Convención Bautista del Sur, de la comisión que investigó estos delitos sexuales, estos abusos, leerlo de verdad está difícil, pero una de las cosas que comentaban ahí era una muchachita, no sé si tenía 13 años más o menos, 14, que el pastor de jóvenes había tenido una relación con ella y se había embarazado. Y entonces el pastor de jóvenes habló con ella y le dijo, se te va a empezar a notar que estás embarazada. Entonces lo que tienes que hacer es que vas a pasar al frente de la iglesia y vas a pedir perdón por tu pecado de fornicación, pero no les vas a decir quién es el papá. Entonces, este tipo de manipulación es posible, regresándome a lo que, a la educación, a cómo criamos a los niños, a cómo educamos a los niños. Otra de las cosas que pasa en estas organizaciones sectarias es que siempre te piden explicaciones de todo lo que haces. No puedes mover un dedo, no puedes mover un pie, porque tienes que dar explicaciones
a los líderes o a alguien de importancia con autoridad, no puedes viajar, lo que escuchas, lo que lees, lo que comes, este control. Y cuando logran penetrar en deshacer tu voluntad, tú mismo estás preocupado por enterar a la gente de lo que estás haciendo para que te califiquen o te descalifiquen. Entonces es como una especie de temor que empiezas a desarrollar hacia dentro de las organizaciones sectarias. Y bueno, este temor ha hecho y hará que las víctimas permanezcan en silencio, ¿sí? Simplemente así es lo que me tocó y se acabó. Y finalmente, otra de las cosas que ocurren en estas organizaciones, en estos ministerios tóxicos, y cuidado, porque podemos estar hablando, a lo mejor alguien que está escuchando nos dice, oye, ¿sabes qué? Eso está pasando ahí donde yo estoy. Entonces, a pesar de que diga Iglesia Cristiana Bíblica fulana de tal, a lo mejor dicen, no, es que yo no soy luz del mundo, es que yo soy evangélico, yo soy de la denominación histórica evangélica tal, ¿no? Es que te buscan solo cuando te necesitan. Eres útil, cuando ellos tienen una necesidad, te buscan, en realidad no está procurándote tu bienestar, sino cómo se pueden servir de lo que tú estás haciendo. En el documental, en HBO, y lo saco a colación porque es el tema que usted planteó en el programa, en el documental de HBO, el edificio gigantesco, que es la sede mundial de la Luz del Mundo, fueron cientos y cientos y cientos de personas voluntarias totalmente, que se levantaron y estuvieron trabajando y trabajando voluntariamente. Yo sé que en las iglesias evangélicas así se construye, ¿no? También por el esfuerzo de las personas que voluntariamente participan, ¿no? A lo que yo me refiero es que una cosa es que nos organicemos todos para tener un templo más bonito, y otra cosa es que en realidad yo no importo excepto cuando la organización necesita algo de mí, ¿sí? Entonces, en general, esto es lo que podemos ver. Para resumirlo, ¿cómo se puede prevenir? Creo que esta es una tarea que los padres de familia tenemos que empezar en la casa. Porque cuando hay depredadores en las iglesias, no se les puede reconocer tan fácilmente si no hemos criado a nuestros hijos y nosotros mismos, porque hermana, a veces es por uno mismo como padre por donde uno tiene que empezar. No, yo no valgo nada, yo soy un gusano, yo soy lo peor, soy el último de todos los pecadores. Y decía una vez un hermano en una iglesia, no, yo soy tan humilde que ustedes denme, si quieren, yo recojo la basura que dejan los perros en el patio de la iglesia. Había una enorme soberbia e inseguridad detrás de ese comentario, como se demostró más tarde, ¿no? Hace muchos años. Entonces, uno mismo tiene una autoimagen de autohumillación continua, de autoflagelación, de falta de respeto por uno mismo, por lo que uno hace. Pues entonces es normal y natural que nuestros hijos tengan que padecer eso. Entonces, si alguien, padre de familia, me está viendo nuestro programa, seguramente el programa suyo, que trabajar en uno mismo para poder darle a nuestros hijos la oportunidad de crecer en un ambiente sano. Total, hermano Juan Pablo. Tiene usted toda la razón en ese caso. Sí, y mire que muchos de los casos que se ven en este penoso y terrible caso de la Luz del Mundo, muchos de los casos que se ven, las madres, las mujeres que hacían parte y que estaban ahí como en ese grupo de privilegiados o de íntimos, de incondicionales, como le llamaban, promovían en sus hijas, ¿sí? En sus hijas, que venga, que para que el apóstol y
pues esa era es su propia mamá, ¿sí? Su propia mamá era la que les impulsaba este tipo de situaciones. Y esto es grave, ¿sí? Y me gusta, hermano Juan Pablo, que usted, pues obviamente lo aterriza al hogar, ¿sí? Lo aterriza a la casa, a la familia, a la importancia de la instrucción, ¿sí? Porque al fin y al cabo, a los que se nos demanda la instrucción bíblica no es al pastor de la iglesia, ¿sí? No, el pastor nos instruye a nosotros, obviamente, como cuerpo de Cristo, pero la instrucción bíblica de los hijos está en responsabilidad de los padres, ¿sí? Y la importancia de que el padre, y cuando hablo padres, padre y madre, pues pueda orientar a sus hijos y pueda instruirlos. Precisamente hace poco tuve un live con una estudiante de trabajo social, que ya, pues, ella fue estudiante en donde trabajo y precisamente yo pues quise hacerle la entrevista porque ella pues revisó todo un tema de educación sexual en un colegio y precisamente ella me decía, los padres no, digamos, no saben cómo orientar a sus hijos, ¿sí? Y lo que mejor pueden hacer es, para eso le pago al colegio, digamos, como zafarse de ese tipo de responsabilidades. Yo no quiero hablar de esos temas. Yo personalmente que trato en lo posible tengo mis hijos pequeños, pero pues hablar de esos temas y eso que he leído y he buscado, tampoco es fácil, ¿sí? Tampoco es fácil, obviamente dependiendo de sus edades y también porque estos temas tienden a descubrir de lo profundo del ser humano aspectos como culpa, como vergüenza, ¿sí? Y obviamente son temas difíciles de tratar, ¿sí? Difíciles de tratar. A veces trato de pronto de tocar, así como indagar con mis hijos ciertas cosas y aún los propios niños como que, ay no, hablemos después de esto, sí, como que, no, como que sí, ellos mismos tratan como de sacarle a veces el cuerpo, pero sí es importante que un padre pueda demostrarle a sus hijos que va a tener un lugar seguro en donde poder hablar de estos temas. Y eso es muy importante, ¿sí? Poder darle seguridad a nuestros hijos de que estamos prestos a escucharlos, ¿sí? Frente a sus dudas, frente a sus inquietudes, que Google no es la mejor herramienta para que ellos puedan responder a sus preguntas frente a estas situaciones. Y bueno, que no seamos de pronto como antes, los padres eran más bien inquisidores frente a cualquier tema que se expusiera de este tipo de información, ¿sí? Bueno, hermano Juan Pablo, ya para finalizar, hermano Juan Pablo, ¿qué mensaje final usted nos podría regalar para que podamos combatir como iglesia frente al abuso sexual dentro de nuestras congregaciones? Pues gracias, hermana, por la invitación a su programa y yo decirlo en términos sencillos, creo que la iglesia tiene que primar la dignidad humana. Yo sé que hay una campaña permanente en contra del humanismo y que cualquier cosa que se escuche a superación personal, a amor propio, es satanizada, pero hay que ser más inteligentes que toda esa propaganda y reconocer que tiene que primar la dignidad humana. No debe anteponer la reputación de las instituciones, por muy cristianas que queramos que sean, la reputación de ciertas personas. Cuando ha habido o se están dando abusos, no es cristiano, no es adecuado, no es moral, ni siquiera es moralmente adecuado en los términos de lo secular, vamos a decir. Entonces, por eso la crítica que hacen contra la religión cristiana desde ciertos sectores del ateísmo, del mundo agnóstico, tienen algo de razón. Nos pintan a nosotros como gente primitiva que le tapa las espaldas, que encubre abusos en el nombre pues de la salvaguarda de la imagen institucional.
pues tienen algo de razón y creo que de todos podemos aprender. Entonces, como usted dice, no es fácil educar a los hijos en esa materia, pero es posible. Entonces tenemos que encontrar una forma. Y muchas veces, como dije hace un momento, el inicio está con uno mismo. Primero, a veces hay que tener el suficiente coraje uno mismo para poder romper con esos esquemas que nos mantienen alienados y negando la realidad. Y quiero citarles nada más un versículo que está en Gálatas 6:1, que me parece muy importante. Lo quería referir al principio, pero en cualquier momento es oportuno y es importante. Dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué significa eso? Que también hay que tener mucho cuidado cuando querramos señalar con el dedo, porque todos somos santos cuando se trata de los pecados ajenos. Y tenemos que tener cuidado para no incurrir en ese tipo de juicios inflexibles, de consolidarnos como si fuéramos el propio Dios que da un veredicto final sobre la fe, sobre la vida de alguien más. Entonces, teniendo en cuenta esto, creo que vamos a tener más cuidado cuando juzgamos el pecado del otro y al mismo tiempo vamos a tener la oportunidad de vernos a nosotros mismos y decir, a ver, ¿qué puedo hacer para estar alejado de eso en lo que ha incurrido otra persona? ¿Qué puedo hacer también para ayudarle a esa persona si estoy en condiciones de hacerlo? ¿Qué se puede hacer para que la comunidad, mi iglesia, las familias afectadas puedan transitar por este difícil camino de manera más cristiana? Mire, Xóchitl es una de las que participa en el documental de HBO de La Luz del Mundo. Fue la primera que levantó la voz y que llamó la atención de la fiscalía y de algunos medios de comunicación. Y ella el otro día hizo un live en su Instagram, respondiendo a la cantidad de mensajes que le llegaron de cristianos que le decían: cree en Cristo para tu salvación, tú puedes ser salva todavía, ve al Dios verdadero. Entonces le estaban pidiendo a ella, una víctima del trauma, del abuso religioso: dejaste de someterte a esto, ahora la solución es que te sometas a esto, pues, a esto otro, ¿no? Entonces, una total insensibilidad, ¿no? De no respetar el proceso del que está pasando por un trauma de esa naturaleza. Y ella decía, no, yo creo que Cristo fue un gran hombre, no creo que la Biblia sea lo que dicen que es. Y yo decía, bueno, es que después de haber atravesado tantos años por algo, desde la adolescencia, por algo de esa naturaleza, a mí no se me hace extraño que esté haciendo ese tipo de declaraciones, ¿no? Entonces, acompañar a una persona víctima de este tipo de abusos es también un asunto delicado y lastimosamente en las iglesias también, pues, no hay gente capacitada en general para eso, ¿no? Por eso digo, si alguien es sorprendido, ustedes que son espirituales, dice, con espíritu de mansedumbre y pensando en ti mismo. Así es, hermano, así es. Yo creo que le dejaba a usted en uno de sus videos en el canal, le dejaba que nosotros como seres humanos tendemos mucho a los extremos, ¿no? Y lo digo por mí misma, ¿sí? Tendemos a los extremos, ¿sí? Tendremos a veces o como decía, a veces como a darnos látigo o a veces como a ser muy permisivos. Entonces, el tema ahí a veces es cómo poder encontrar ese equilibrio, ¿sí? Creo que el equilibrio lo da, obviamente, ejercitándonos en escudriñar la palabra de Dios, en crecer, obviamente, en madurez espiritual frente a esto, porque también las personas que pasan por este tipo de situaciones necesitan de una persona madura, ¿sí?
sobre todo pues cuando estamos hablando en la iglesia, ¿no? Específicamente, necesitan de una persona madura para poder contar este tipo de situaciones, ¿sí? Para poder expresar por lo que han vivido. Yo estoy precisamente en una iglesia en donde han llegado personas de otras iglesias, ¿sí? En donde han sido víctimas de otros abusos, como abusos financieros y cosas así, pues no específicamente no he tenido casos de pronto de un abuso de tipo sexual, pero sí, pues han llegado a mí mujeres o pues hombres, no trato en lo posible no abordar este tipo de situaciones con hombres, obviamente por eso mismo de lo que usted dice, hay que mirarse a uno mismo, hay que tener cierta reconocimiento del pecado que aún mora en uno, pero las mujeres que de pronto se han acercado cuando han cometido algún pecado de tipo sexual o algo así, lo que más desean obviamente es sacar a la luz su pecado con una persona madura en la fe, ¿sí? Y que pueda primero, pues obviamente respetar su dignidad como persona, ¿sí? Porque a veces muchos de los casos los que de pronto yo he conocido en algunas iglesias en donde se viven todo eso que usted acaba de mencionar, esos siete peligros, aún utilizan este tipo de información de ciertas personas con respecto a sus luchas sexuales para manipular y para someterlas. Es decir, es terrible el abuso, ¿sí? El abuso que se puede llegar y por eso, pues, este tipo de información no puede uno ventilarla con cualquiera porque, pues, también puede ser utilizado como arma de manipulación, ¿sí? Entonces, hermano Juan Pablo, agradecerle por este tiempo, agradecerle pues obviamente por podernos explicar, por podernos enseñar con base en lo que usted ha podido aprender. Y bueno, muchísimas gracias por este tiempo, hermano Juan Pablo. Hermana Eliana, muchos saludos y un saludo a su amable audiencia.